Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es viernes 27 de junio. Bien, entre las noticias hoy cabe destacar la situación preocupante de todo el continente americano a nivel internacional y en nuestro país, bueno, pues el rebrote de Aragón, que sí que está tomando un cariz importante. Sigue diciéndose desde el ministerio, y no lo dudamos, que está controlado, pero sí que ya es un rebrote en el sentido amplio, porque pensemos que en estos días se han localizado hasta 300 positivos aproximadamente en la zona. Se ha pasado otra vez a fase 2 y bueno, pues se han tomado las medidas oportunas, pero digamos que es un rebrote pues de un cariz ya preocupante. Vamos también con las cifras del análisis regional de decesos y contagios y a ver algunos otros pequeños focos que se están produciendo y un poco el resumen de todo ello. Vamos con ello. Comenzamos con el análisis regional y bueno, podemos ver que en las últimas 24 horas, al menos desde las consejerías, se han notificado hasta 15 decesos. En el foco A4 siguen estando la parte más importante, en concreto 5 en Cataluña, 5 en Madrid, 2 en Castilla-La Mancha. Ninguno en Castilla y León en este caso. En otros 13 territorios tampoco se han producido decesos. Y bueno, pues el resto quedarían para Andalucía 2 y la Comunidad Valenciana 1. En total, como digo, 15 notificados y que llevan la cifra ya prácticamente a 29.672. Respecto a los contagios, bueno, pues hemos actualizado con la cifra de la Consejería de Castilla-La Mancha la cifra de contagios en 18.990, 36 serían sobre ayer, de los que hemos estimado, porque no tenemos el dato, 9 de las últimas 24 horas. En el resto no hay nada destacable, salvo si queréis, la caída del rebrote de Navarra, que ya está controlado, a menos, el mantenimiento, la estabilización no muy importante del foco de Navalmoral de la Mata en Extremadura, y luego sí que veis aquí el importante que decía a la entrada del programa de Aragón, que hoy se cifra en 72. Llevamos varios días en un régimen de unos 50 y bueno, pues ya tenemos, empezamos con unos 30 y poco, hace ya 4 o 5 días, y hemos ido subiendo, manteniéndonos en torno a 50 y hoy tenemos esta cifra. Lo cual, bueno, pues hace pensar que claramente ahí hay un problema, están tomadas las medidas, pero vemos que sí que es importante el cariz que ha tomado en Aragón y de hecho su índice acumulado ha pasado ahora a 27,51, el más alto de toda la península y de las islas, por supuesto. Veamos que en el foco A4 la cifra más alta la tiene Madrid con 15,73, son datos bajísimos, y que la media española está en el nivel más bajo, en menos de 8 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en 7,81. Vemos entonces que el problema, pues como decía antes, sí que ha tomado un efecto importante en términos relativos. Aragón, bueno, pues tiene ahora un problema con 27 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Parece que ya digo que todo está bajo control, pero sí que es el rebrote en sentido estricto, digamos que de todos los pequeños que se han producido en todo el país, pues este es el que más importancia, como veis, tiene. En el resto, bueno, todas son buenas noticias, todos van a la baja, excepto en Navarra, pues que ese pequeño rebrote también hizo subir algo, pero está en el 14,37 y bueno, pues el resto, como veis, todos en buena línea. Dentro del foco A4, pues claramente, ya digo, el más alto es Madrid y ya con un término de 15,73. Vamos bien, va todo bien, todo controlado, vamos a ver qué ocurre y sobre todo, pues ya digo, hay que estar pendientes de Aragón. Con todo y con eso, pues tenemos hoy 200 nuevos contagios en toda España, en las últimas 24 horas diagnosticados y bueno, pues vamos, de los que casi la mitad, fijaos, son de Aragón, ¿no? Por eso digo que es preocupante. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver las cifras distribuidas provincialmente en Castilla-La Mancha. Bueno, pues ver aquí que
Los 2 decesos se han producido una vez más en Toledo y en Albacete. Las altas también han subido en estos días. El nivel de hospitalización también, es decir, que ha bajado a 43, y además el de UCIs a 12, es decir, tenemos en total, pues eso, 50, exactamente 55 pacientes hospitalizados, de los que 12 están en UCI y 43 en cama convencional. Bien, los 2 decesos pues obedecen a residencias y bueno, pues en toda España el nivel de UCI sigue bajando, estamos ya en 210 en toda España. Vamos a estar dentro de este fin de semana, creo que vamos a caer por debajo de las 200 ya. ¿Quién no lo iba a decir hace, pues eso, tan solo unos días? Decir que todo va bien, que bueno, pues la pandemia está muy bien controlada, pero pues vamos a ver el tema de movilidad ahora en los próximos días, aparte de los focos, cómo va digiriéndose por el sistema, porque el virus, como sabéis, sigue entre nosotros. Fijaos si sigue con nosotros, que si nos vamos a los datos internacionales dan un poco de respeto, ¿no? Ver sobre todo el tema de, como vamos a ver ahora, de América, en donde, bueno, pues en Estados Unidos están a un régimen de unos 40.000 contagios día, y digo bien, y en un régimen de unos 700 muertos día, aún, y digo bien. En Brasil están por encima de los 1.000 decesos día, y están también en cuanto a por encima de los 30.000 claramente contagios día. Por lo tanto, en estos dos países el foco está en una situación imparable y da mucho respeto ver cómo se está desarrollando en estos dos, ¿no? La bajada de la curva no baja. De hecho, en Brasil sigue arriba, muy arriba, y en Estados Unidos bajó algo, pero se mantiene ahí, sigue sin bajar, y sobre todo la zona de contagios no baja, al contrario, está, como digo, muy cerca de los 40.000 contagios al día. Fijaos lo que estamos diciendo. Ya sé que es un país muy poblado, con más de 300 millones de habitantes, pero son cifras de auténtico vértigo, ¿no? Si en Europa no, en Europa quizá Reino Unido sigue teniendo ahí ese problema con más de 100 decesos aún, claramente, y con contagios en 307.000 ya, ¿no? Rusia pues se mantiene en torno a los 100 y pico decesos día y muy alto los contagios. Esos son los dos focos quizá más preocupantes. En el resto pues todo está muy controlado y parecido a como está pasando aquí en España, ¿no? Con algún que otro rebote, pero en definitiva controlado. Si vemos los focos, se mantienen territorialmente. Uno de los sitios donde está controlado en Estados Unidos es Nueva York, aquel foco tan grave, bueno, pues en ese estado está bastante controlado, es una curva similar a las europeas, y bueno, y fuera de ahí seguimos con problema, donde en India, muy grave, estamos ya en 500.000 contagios prácticamente, decesos ya estamos superando los 15.000, siempre digo oficiales, porque imaginar en países de este tipo, pues la contabilización de decesos, lo que puede acarrear, la real, ¿no? Y luego tenemos en la zona americana, que sigue preocupando y mucho, Perú, Chile y México. México por el nivel de decesos, y Perú y Chile por el nivel de contagios, y también está viendo incrementando, sobre todo en Chile, últimamente los decesos día. Todavía no es un régimen muy elevado, pero sí que parece que claramente la pandemia se ha instalado en estos países, ¿no? Todos en el arco de América, ¿no? En donde el foco principal, como digo, es Brasil. Fuera de ahí, bueno, pues en el resto decir que más o menos está todo controlado. Lo pongo para que veáis las situaciones. En América del Norte, en Canadá, bueno, pues la situación es bastante mejor que en Estados Unidos. Tanto en régimen de contagios como de decesos. Sudáfrica, pues sí, ha entrado y tiene contagios, nivel de contagios, pero el nivel de decesos está muy controlado por el momento, y bueno, pues es el país en África donde más está castigando la pandemia. Y bueno, pues eso da un poco la idea del nivel, ¿no? Y dónde están los focos fundamentalmente ahora. Fijaos, estamos a unos 200.000, claro, porque entre estos dos países solo están cerca de 80.000 contagios día. Bueno, pues si lo llevamos a todos los países, estamos cerca de 200.000. Y esto hará que este fin de semana pasemos esa barrera de 10 millones de contagios, y también, muy probablemente, la barrera de medio millón de decesos.
Esto va a pasar en estos 2 próximos días, en este fin de semana, a pesar de que las cifras siempre en fin de semana, como sabéis, son mejores. Bueno, pues esta es la situación en el mundo y eso hace pensar o debería hacer pensar mucho a Europa de protegerse de toda la parte americana, ¿no? Tanto América del Sur como América del Norte debería protegerse o guardar una cuarentena los vuelos que vinieran a visitarnos. Yo creo que no es algo proteccionista, sino es algo realista y debería hacerse. Esta es mi reflexión final y bueno, vamos con una serie de conclusiones. Bien, solo quiero hacer una pequeña reflexión ahora que estamos de vacaciones, que parece que todo vuelve a la normalidad, que estamos disfrutando del aire libre de nuevo, que bueno, nos gusta bueno, pues salir, hacer deporte, vacaciones, etcétera, etcétera. Pues varias reflexiones. Estamos en nuestro país, aún a pesar de todo y a pesar de estar en una situación buenísima, estamos a la semana aproximadamente en unos 100 decesos y unos 1000 contagios. Aproximadamente. Cerraremos así la semana. Bueno, pues reflexionemos porque eso significa que el COVID está con nosotros y bueno, pues hay que tener o guardar esas precauciones que digo siempre, las de distanciamiento, mascarilla, lavado continuo de manos, medidas de higiene, hay que seguir con ellas. Digamos que sí, que ahora estamos en una enfermedad muy controlada, el régimen hospitalario es mínimo, el nivel de decesos es residual, no llegamos a unos 100 decesos semana, pero seguimos ahí y tenemos que reflexionar sobre esas cuantías y tomarnos esto pues en la medida de nuestras posibilidades pues como algo como lo que es, muy serio. Sobre todo viendo el panorama internacional, cómo está el resto del mundo, ¿no? Cómo lo están pasando y cómo se está desarrollando. Y bueno, hacer reflexiones sobre movilidad y sobre desarrollo. La movilidad interior no es mala. Yo sé que, por ejemplo, la España vaciada, pues no va a estar tan vaciada estos días próximos, pues porque resulta que de pronto tenemos que salir y qué mejor se le ocurre a mucho que volver al pueblo de origen, de donde es uno, en donde además pues normalmente no ha habido mucho desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo con todas las medidas, con todas las precauciones. Vamos a procurar pues guardar esas tan sencillísimas medidas de contención, ¿no? Para intentar que esto no vaya, como vemos, desarrollándose en pequeños rebrotes, ¿no? Que no son tan virulentos porque la situación hospitalaria es mucho mejor, pero que da que pensar, ¿no? Vamos a ser prudentes. Eso lo he dicho siempre y creo que es lo necesario, esa prudencia. Y por eso sigo haciendo el programa, porque parece que ya no pasa nada, ya no están los informativos, no se abren diciendo los muertos que ha habido todos los días. Pero bueno, ahí tenéis, hoy 15, no son muchos, ¿verdad? Pero 15 personas han perdido la vida, al menos, porque luego hay otras formas de contabilizar, como sabéis, quizá hayan estado en torno a 20-25 personas las fallecidas hoy. No son muchas y en accidentes de tráfico pasa esto, es cierto, pero sigue pasando y sigue estando ahí, ¿no? Sobre todo el nivel de contagios, cuando vemos que las cosas no se hacen bien, pues pasan a ser de pronto, como hoy, 200. Un nivel ya un poco serio, ¿no? Vamos a tratar de ver qué ocurre en Aragón y tratar de que esto no vuelva a pasar. Busquemos la manera no es otra que tomárnoslo en serio, ¿no? A los jóvenes, que sé que lo hacéis, a los no tan jóvenes, y bueno, cuidar de nuestros mayores en residencias, que todavía siguen sin estar cerrados todos los focos en las residencias, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre estos días y, como digo, mantendré información sobre el día a día o al menos lo que va ocurriendo cada determinado tiempo para seguir valorando la situación y seguir enfrentándonos a ellas como debemos. Ya sabéis, con el BIMAMA, como os digo, medidas necesarias y bueno, pues hasta próximos vídeos.